Un saludo. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante y fundamental en cualquier clase donde vayamos a ver derecho y normatividad. Y se trata de las personas. Normalmente nosotros cuando escuchamos el término personas, pensamos en nosotros, en gente, en seres humanos, comprendiendo allí a hombres, mujeres, niños, ancianos. En pocas palabras, pues la gente que camina, que habla, que podemos ver. Pero resulta que en derecho existe otro tipo de persona, no solamente la de carne y hueso, sino también una que es una ficción jurídica. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué existe una persona diferente a las personas, a los seres humanos? Por influencia del derecho romano. Resulta que desde tiempos del Imperio Romano se empezó a construir el derecho moderno, el que tenemos actualmente. Y los primeros derechos versaban, eran correspondientes a las personas de carne y hueso. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a casarse, a tener hijos, todos los derechos personales. Pero esas personas empezaron a hacer negocios, empezaron a tener una actividad en la cual deberían garantizar ciertos derechos a esos negocios. Entonces allí, en el Imperio Romano, es cuando aparece la creación de la persona jurídica. Claramente en esa época no se llamaba persona jurídica. En esa época era el derecho del negocio, el derecho que tenía un negocio a existir. Y al igual que una persona natural, los negocios, como acabo de decir, existen porque sí, porque necesitan existir. ¿Y para qué necesitan existir? Pues para poder tener derechos y tener obligaciones. Vamos a hacer una comparación entre las personas de carne y hueso, que de ahora en adelante les diremos personas naturales, y las personas jurídicas. Una persona natural nace cuando nace, valga la redundancia, empieza a existir cuando nace. Eso lo podemos encontrar en el artículo 90 del Código Civil. Cada vez que ustedes lean textos de derecho y vean las siglas CC, significa Código Civil. Cuando vean las siglas COCO, significa Código de Comercio. Y cuando lean las siglas CONS, CONS, significa que es Constitución. Entonces, regresando al ejemplo que les estaba dando, las personas naturales nacemos cuando nacemos. Empezamos a existir para el derecho cuando nacemos. Aquí no vamos a hablar del aborto, no vamos a hablar de los derechos del no nacido. ¿Por qué? Porque no estamos en una clase ni de derechos humanos, ni de teología, ni de comportamiento y salud. Aquí estamos hablando de derecho. Entonces, ese debate no lo vamos a ver aquí. Según el Código Civil, una persona natural empieza a existir en el mundo cuando nace. ¿Y qué es nacer para la legislación colombiana? Es haber respirado al menos una vez. Si un feto sale del cuerpo de su madre sin vida, no nació. Nunca fue persona, según el actual Código Civil. Claro, hay sentencias que hablan sobre el derecho del no nacido. Bueno, como les acabo de decir, no vamos a tratar este tema ético, filosófico y religioso. Bueno, las personas naturales nacemos cuando nacemos. Aparecemos para la ley cuando nacemos. Las personas jurídicas aparecen, empiezan a existir para la ley en el momento en el que son registradas. Más adelante vamos a ver qué es eso del registro de una persona jurídica. ¿Qué pasa si nosotros, los de la clase, queremos hacer un negocio de panelitas? Vamos a fabricar panelitas. Entonces, entre todos nosotros vamos a juntar un capital para hacer panelitas.
Lo podemos hacer claramente, solamente es, hacemos, como se dice vulgarmente, la vaca, juntamos la plata, vamos, compramos la leche, el coco, la panela, compramos la cocina, las ollas, bueno, todo lo necesario para producir las panelitas. ¿Esa persona jurídica existe? No. ¿Podría existir? Sí, porque es una sociedad. ¿Y por qué es una sociedad? Porque es un acuerdo que tenemos nosotros, un acuerdo en el que vamos a juntar capitales y que ese capital se va a utilizar para un fin específico, en este caso, las panelitas. Entonces, nosotros podemos hacer el negocio, hacemos la vaca, hacemos las panelitas, las vendemos, pero todavía no somos nada. Somos una sociedad de hecho. Y una sociedad de hecho, al no estar registrada, no tiene derechos ni obligaciones. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué queremos que nuestra venta de panelitas tenga derechos y obligaciones? Si nuestro negocio empieza a crecer y a crecer y a crecer, y queremos vender nuestras panelitas en Carulla, vamos a Carulla y decimos, mire, nosotros somos el grupo de las panelitas de la Universidad de América y tenemos un excelente producto, ya llevamos un año produciéndolas y vendemos 1000 panelitas al día. ¿Qué nos va a decir Carulla? Nos va a decir, venga, ¿y ustedes quiénes son? Entonces tenemos que presentarnos, ¿no? Aquí el que nos representa, porque todos lo escogimos, es Sergio Ramírez. Carulla va a decir, perfecto, Sergio Ramírez, pero ¿y quiénes son ustedes? Ah, no, pues nosotros somos Sergio Ramírez y 30 personas más que juntamos plata para hacer panelitas. ¿Saben qué les va a decir Carulla? Les va a decir, bueno, entonces constituyan una sociedad y yo hago un contrato con la sociedad, porque yo no voy a contratar con Sergio Ramírez, porque toda la plata que ustedes tienen no es de Sergio Ramírez, él los representa, pero pues, si me llegan a incumplir, yo necesito ver a quién voy a demandar, a quién le voy a pagar, a Sergio Ramírez, y será que él sí les reparte a todos ustedes. ¿Qué tal yo le pague, yo Carulla le pague a Sergio Ramírez y él se desaparezca? Entonces no, yo necesito que ustedes sean una entidad, sean alguien serio, a quien yo le pueda exigir que me cumpla y a quien yo le pueda pagar cumpliendo mis obligaciones. Entonces nuestra sociedad de hecho no tiene derechos y pues tampoco puede generar obligaciones. Por lo tanto, el día en que nosotros firmemos un contrato social en el cual digamos cómo se va a llamar la sociedad, a qué se va a dedicar, quiénes son los socios, quiénes son los representantes legales, quién es el contador, cómo se va a distribuir el capital. Bueno, más adelante en otra clase veremos cómo se constituye una sociedad. Pero hasta que no hagamos ese documento y vayamos a la entidad que se encarga de registrar las sociedades, que más adelante veremos cuál es, esa entidad toma esa información que está en ese contrato social, la pasa a una escritura, o perdón, escritura no, corrijo, a un documento de la misma entidad donde se deja constancia quién es esa sociedad. Y ya cuando vayamos a Carulla no vamos a llegar como Sergio Ramírez y un montón de amigos, sino que vamos a llegar como Panelitas América, con NIT tal. Ya Carulla va a decir, listo, ya con una persona jurídica, que es un montón de gente que se reunió para hacer un negocio, pero es una persona jurídica, ya con ellos, con Panelitas América, voy a firmar un contrato de suministro para que cada semana me manden 10.000 panelitas. Claramente, Panelitas América debe cumplir un montón de requisitos para poder vender al por mayor las panelitas y para venderlo de manera formal. Debe tener registro INVIMA, debe tener prácticas de procesamiento limpio, debe tener cuenta corriente o cuenta de ahorros, bueno, algún producto financiero en el cual mover, a través del cual mover los recursos económicos, etc. Ahí nace nuestra sociedad, ahí nace nuestra persona jurídica. Cuando vayamos a la entidad que se encarga de hacer ese registro y le presentemos los documentos y esa entidad nos diga, perfecto, aquí está todo lo que necesito saber de esa persona jurídica, ya existe en la normatividad colombiana, ya existe para la ley colombiana, Panelitas América. Acuérdense, nosotros como personas naturales
empezamos a existir para la ley apenas nacemos. Tenemos el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un nombre, bueno, los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Pero la sociedad que nosotros creamos solamente empieza a tener efectos legales, derechos y obligaciones, cuando sea registrada y dicho registro sea aprobado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo desaparecemos las personas naturales? Es cuando morimos. Ah, es que yo conozco un señor que está conectado a una máquina y la máquina es la que le da el oxígeno, la que le da la comida, la que le limpia la sangre. Esa persona sigue viva, no ha muerto y tiene derechos. Obligaciones no, porque pues puede que esté en estado de coma, entonces no puede responder por sus actos, debe tener un representante. Pero esa persona sigue viva. Hasta el momento en el que lo desconecten o que ya ni siquiera las máquinas le sirvan para sobrevivir, en ese momento la persona desaparece para el derecho. Deja claramente patrimonio que deberá ser repartido a sus herederos, y si no hay herederos, pues el bienestar familiar se quedará con ese dinero. Pero esa persona como persona ya no existe y ya no tiene derechos. Una persona jurídica, en cambio, pues una persona jurídica puede existir hasta que se presenten causales de su desaparición, que entre otras puede ser una liquidación judicial, una orden de juez. Resulta que, este es un ejemplo, resulta que nuestra sociedad de Panelitas América empezó a lavar dinero del narcotráfico. Empezamos a vender un montón y realmente no estábamos vendiendo, simplemente estábamos legalizando dinero del narcotráfico. El juez se dio cuenta, llamó al representante legal de Panelitas América. El representante legal no pudo justificar toda esa cantidad de ventas y al final se dieron cuenta que era un lavadero de dinero de narcotráfico. ¿Qué va a hacer el juez? Va a decir, esa sociedad, por favor, me la liquidan. ¿Por qué? Porque se prestó para un delito. O, digamos, entramos en crisis porque Carulla no nos pagó y entramos en liquidación porque no hemos pagado la nómina, porque le debemos a los proveedores, a los que nos venden el azúcar, a los que nos venden el coco, le debemos a la empresa de servicios públicos que nos da la energía, la del gas, debemos arriendos y no tenemos con qué pagar. ¿Qué hace el juez? Dice, bueno, entonces vamos a vender todos los activos de la sociedad para que con lo que se venda se le pague a los empleados, se paguen los impuestos, se paguen los bancos. En ese caso, después de todo lo que se pague, el juez va a decir que queda liquidada la sociedad, desapareció. ¿Qué diferencia hay entre la desaparición de una persona natural y una jurídica? Que una persona natural no puede vivir más de 120 años. 130 años, no puede vivir, no ha existido una persona que viva más de ese tiempo. En cambio, la sociedad, si los que la crearon le pusieron un término indefinido, esa sociedad puede estar vigente por cientos de años. Y existen sociedades muy, muy, muy antiguas. Si no estoy mal, el récord lo tiene una empresa japonesa que tiene más de 1000 años o algo así. Es una empresa que hace una especie de jarrones y ha existido desde hace un montón de tiempo. Si fuera una persona natural, hubiera durado 120 años. Aquí en Colombia tenemos sociedades con mucha vida, digamos, con mucho tiempo de existencia. Para el ejemplo, pues la Universidad de América, ¿cuántos años tiene la Universidad de América? ¿Cuántos estaba cumpliendo? El fundador murió, pero la universidad siguió funcionando. Tenemos empresas como Bavaria, como Avianca, que son muy, muy, muy viejas, tienen muchos años de existir y ahí siguen funcionando. Claramente sus fundadores ya no están con nosotros, pero la sociedad, al ser una persona jurídica independiente de la persona natural, sigue existiendo. Pasemos a un término que deben corregir.
porque normalmente hablamos de nuestro domicilio, que es el lugar donde vivimos. Y residencia, pues es un lugar donde la gente va a pasar un rato, va a dormir, ¿sí? Es una especie de hotel, a eso se le dice también residencias. O al lugar donde personas viven por algún periodo de tiempo, una residencia estudiantil, por ejemplo. En este punto estamos aprendiendo de derecho, tenemos la obligación de aclarar nuestro lenguaje, debemos ser precisos en la terminología. Y para el derecho, el domicilio es el lugar donde se adelanta un negocio, es donde está localizada una sociedad, donde está localizada una empresa. Por favor, aquí hago un paréntesis. Nunca confundan el término empresa con sociedad. ¿Sí? Más adelante les explico por qué. Después de que acabemos de domicilio y residencia, aclaramos ese punto. Entonces, domicilio es donde se desarrolla un negocio, donde está la administración de una sociedad. Mientras que residencia sí es el lugar donde vive la persona natural. Nosotros tenemos una dirección de residencia, no una dirección de domicilio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos personas jurídicas. Que eso les quede muy claro. Ahora bien, regresando a la confusión entre empresa y sociedad. La sociedad es la persona jurídica, es ese contrato social que celebran las personas con ánimo de asociarse, donde se junta un capital, donde se desarrollan ciertos negocios. Y empresa es el negocio en sí, es la unidad productiva, es aquello que desarrolla una sociedad. Por ejemplo, el Grupo Bavaria. El Grupo Bavaria es una sociedad que tiene muchas empresas. Tiene una empresa que se dedica a hacer cerveza. Bueno, tiene varias empresas que se dedican a hacer cervezas. Tienen una empresa que se dedica a hacer botellas. Tienen una empresa que se dedica a hacer tapas para las botellas. Tienen una empresa transportadora de botellas de cerveza. Tienen empresas en otros sectores diferentes a la cerveza. Tienen empresas que invierten, el Grupo Valoren, que es de Bavaria, invierten en otras sociedades. Tienen participación en canales de televisión, tienen participación en otras empresas de otros sectores. Y es una sola sociedad que tiene muchas empresas. Lo que pasa es que normalmente decimos la empresa Bavaria. No, Bavaria es una sociedad que tiene muchas empresas. En el ejemplo que estamos tratando en esta clase, que vamos a tratar a lo largo de todas las clases, nuestra sociedad denominada Panelitas América puede tener una empresa que se dedique a la fabricación de panelitas, que se llame Esmeralda, y así se llaman las panelitas, Panelitas Esmeralda. ¿Quién es la sociedad que desarrolla esa empresa? Panelitas América. Los invito a que cuando vayan a un restaurante revisen la factura que les dan. Esa colilla de caja es una factura POS. Siempre tiene la identificación de la sociedad dueña de esa empresa. Entonces, cuando vayan a Crepes, revisen. Aquí sí quiero que ustedes hagan el ejercicio. Cuando vayan a un restaurante donde les den colilla POS, revisen en el encabezado quién es la sociedad dueña de esa empresa. Y en muchas ocasiones se van a sorprender con que no corresponde al nombre del restaurante en el que ustedes están. Me gustaría entonces que adelantaran este ejercicio. Revisen las facturas y se darán cuenta que muchas veces no corresponde a la misma sociedad frente al restaurante donde se encuentra. Pasemos a la nacionalidad. En personas naturales, la nacionalidad se determina según las normas de cada uno de los países que existen en el mundo.
¿Y por qué les hago esta observación? Porque hay diferentes posiciones respecto a las normatividades internas de cada uno de los países frente a quienes se consideran nacionales de dicho país. Por ejemplo, en Colombia, una persona es colombiana porque sus padres son colombianos. Su papá o su mamá son colombianos. Si nacieron aquí en Colombia y sus papás no son colombianos, esa persona no va a ser colombiana. Hay otros países donde si se nace en ese territorio, se es ciudadano de ese territorio, sin importar que sus padres no sean nacionales de ese territorio. Entonces aquí se presenta un fenómeno muy dramático y es cuando una persona tiene los padres de un país donde son nacionales quienes nacen en ese territorio, pero esa persona nace en un país donde la nacionalidad no la da el territorio, sino los padres. Por lo tanto, esa persona no pertenece a un país, no tiene nacionalidad alguna. Ese fenómeno se llaman los apátridas. Y en este punto, pues hay términos legales como el ius sanguinis y el ius solis. Pero para que todo les quede mucho más claro, los invito a revisar la URL que los va a llevar a un video muy interesante de un canal que los invito a que sigan, porque trata temas no solamente de derecho, sino temas interesantes geográficos e históricos. Y ahí, en ese video, podrán entender mucho mejor a lo que me estoy refiriendo de la nacionalidad de las personas naturales. Ahora bien, ¿cuál es la incidencia de tener una nacionalidad? Que según la nacionalidad aplican las normas del país del cual se es nacional. En personas naturales, pues como podrán ver en el video, puede ser o por papás o por el lugar físico, en el territorio geográfico donde se nazca. En cambio, personas jurídicas, la nacionalidad principalmente se da por el lugar donde fue registrada la sociedad. Ahora bien, existen unas doctrinas que establecen que también influye la normatividad utilizada para la creación de esa sociedad. Para que quede claro, les doy un ejemplo. Si nosotros todos somos colombianos y nos vamos a asociar para hacer Panelitas América, hacemos el contrato social aquí en Colombia con la ley comercial colombiana y vamos a ir a registrar la sociedad a Panamá. ¿De dónde es la sociedad? ¿Panameña, que es donde se registra? ¿O colombiana, que es de donde se sacó la ley para realizar el contrato social? La normatividad colombiana dice que si la sociedad se hizo con ley colombiana, será colombiana, así se registra en otro país. Lo que pasa es que en la práctica, si nosotros vamos a Panamá, probablemente la norma panameña para creación de sociedades no sea la misma que la colombiana. Y probablemente tenga puntos contrarios, que sea totalmente diferente a la colombiana. Por lo tanto, va a ser imposible registrar la sociedad en Panelitas América en Panamá, porque Panelitas América se hizo bajo la ley colombiana, teniendo en cuenta la ley colombiana, y en Panamá esa ley no se puede aplicar porque es imposible, porque la ley panameña es diferente. Pero en el caso que se pudiera, esa sociedad sería colombiana y no panameña. Ahora bien, al final de este curso vamos a ver el tema fiscal, el tema tributario. Y en materia tributaria existen unas normas muy específicas respecto a la nacionalidad, sobre todo de personas jurídicas, porque para la mayoría de entidades recaudadoras de impuestos alrededor del mundo, una persona jurídica es nacional del país donde es administrada. Pero eso lo dejaremos para las últimas clases cuando veamos el tema de impuestos. ¿Será que todas las personas son capaces de obligarse, de tener derechos, de poder hacer negocios? Frente a los derechos, las personas naturales tienen derechos, como ya hemos dicho, desde el momento de su nacimiento. Los derechos del hombre, los derechos humanos.
Me refiero al hombre como el género, pero claramente es hombre y mujer. Las personas naturales tenemos derecho desde el momento que nacemos. En cambio, las personas jurídicas solamente tienen derechos desde que son registradas. Recordemos lo que vimos hace unas diapositivas. Ahora bien, para poder ejercer los derechos, pues no hay tanto problema. El problema está cuando nos van a exigir cosas, cuando nos van a exigir que cumplamos con algo, porque ahí hablamos ya de capacidad de obligarse. En derecho, la capacidad hace referencia a que la persona tenga la conciencia de lo que está haciendo, sepa las consecuencias de sus actos, porque una persona que no sepa las consecuencias de sus actos es un incapaz. En personas naturales son capaces, según la ley colombiana, aquellas personas que tengan más de 18 años. Son plenamente capaces. Un niño es un incapaz. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de sus actos, no sabe las consecuencias de lo que hace. Por eso la normatividad penal establece que si un niño de 14 años atraca a una señora y en el atraco la mata, ese niño es inimputable. ¿Por qué? Porque es menor de edad. Entonces, él no es consciente de sus actos. En ciertos estados de Estados Unidos, no importa que sea niño, si ya tuvo la capacidad de hacer algo en contra de otra persona, en este ejemplo, robarla y matarla, pues también es consciente de las consecuencias de sus actos. Entonces, en Colombia, ese mismo personaje es inimputable por ser menor de edad. En Texas, por ejemplo, Estados Unidos, ese niño es juzgado como un adulto por cometer un delito de adulto. Otro ejemplo, si ustedes van a comprar una moto, quieren comprarse una moto, y llega un muchacho de 16 años con una moto y les dice, mire, le vendo mi moto, ¿ustedes le compran la moto a ese muchacho? Probablemente sí, pero cuando vayan a hacer los papeles, ustedes van a decir, venga, ¿y esta moto de quién es? El muchacho puede decir, está a nombre mío. Revisan los papeles y efectivamente está a nombre del muchacho. ¿Será que ese muchacho les puede vender la moto aún siendo menor de edad? No lo puede hacer. Necesita un representante. Probablemente ese representante fue el que compró la moto, se la dio al muchacho y cometió algún tipo de irregularidad para que la tarjeta de propiedad saliera a nombre del muchacho. Entonces, cuando van a hacer ustedes el negocio, ustedes dicen, no, yo no lo hago con un niño, yo prefiero hacerlo con un adulto porque si me llega a salir mal a la moto, si después llegan a descubrir que la moto es robada, yo debo tener a quién perseguir, a quién buscar, y no a un inimputable que se va a salir con la suya y no va a tener que responderles económicamente por nada. En derecho, las personas jurídicas, como ya vimos, son una ficción legal. Una persona jurídica no puede convertirse en algo físico para firmar un contrato. Las personas jurídicas siempre van a tener un representante legal que obligatoriamente tiene que ser una persona natural. Esa persona natural, representante legal de esa sociedad, va a tener las capacidades de obligar a la sociedad. Y al tener esas capacidades no solamente responde por la sociedad, sino que también puede exigir los derechos de esa sociedad. Entonces, aquí para resumir, una persona natural en Colombia es capaz plenamente después de los 18 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga conciencia de la consecuencia de sus actos. ¿Qué pasa con un señor de 95 años que tiene Alzheimer y que no tiene memoria de nada y que sale a la calle sin ropa porque pues tiene Alzheimer? Esa persona no tiene su capacidad mental al 100%. No tiene la noción de su responsabilidad. No conoce las consecuencias de sus actos. Esa persona es incapaz. Ustedes no van a ir a comprarle una casa a un señor que está internado en un manicomio. ¿Por qué? Porque puede que el señor sea propietario de una casa. Estar en un manicomio no implica que pierda la casa. Lo que pasa es que ese personaje no sabe lo que está haciendo. Es un incapaz absoluto.
incapaz mentalmente. Entonces ustedes no van a comprarle la casa a ese señor porque puede que ese señor se la venda a todo el mundo que salude. Entonces ustedes dirán, no, pues que el señor me lo ofreció en 100 mil pesos y la casa vale 100 millones de pesos. A ver, es un señor que no está en sus cabales, no tiene su conciencia plena, pues no tiene conciencia que esa casa vale 100 millones de pesos. Probablemente cuando él la compró era joven y le costó 1 millón de pesos, pero de esa época, de hace 80 años. Entonces, los incapaces en personas naturales están determinados por su capacidad de reconocer las consecuencias de sus actos. En las jurídicas, simplemente que la persona que está obligando a la sociedad tenga, obviamente, como persona natural, su capacidad y tenga conciencia de lo que está haciendo con la sociedad. Aquí deben tener en cuenta que un menor de edad no puede representar una sociedad. ¿Por qué? Porque el menor de edad ni siquiera se puede representar a él mismo. ¿Cómo va a representar a una sociedad? Y a continuación vamos a ver la diapositiva en la que queda claro por qué empresa y sociedad no son lo mismo. Recuerden, la empresa es una unidad de negocio, es una actividad que está siendo organizada para obtener algún tipo de beneficio, mientras que una sociedad es el acuerdo de las personas que juntan un capital para desarrollar una o varias empresas. Bueno, hasta este punto quedamos con el tema de las personas en Colombia, tanto naturales como jurídicas. A continuación, pueden ver el siguiente video que va a tratar el tema de los tipos de sociedades en Colombia, de los tipos de personas jurídicas que hay en Colombia. Muchas gracias por su atención.